Muy buen día a todos, soy el docente George Thomas, docente del Instituto Cristiano Lawrence. Os voy a explicar el tema Poder Judicial, de la rama del Poder Público, la rama judicial. Bueno, tenemos para hoy el versículo de la Biblia, Juan, capítulo 16, versículo 33, y dice: Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Dios hoy nos invita a tener fe en su gloria, en su ley, porque Él nos pone las pruebas, Él nos pone lo bueno y lo malo. Simplemente debemos saber escoger, debemos saber romper todos esos obstáculos, porque Él nos da la motivación, y la motivación es cuando estamos cerca de Él, cuando buscamos de Él. Bonito mensaje para darnos cuenta que en la vida todo se puede lograr cuando estamos con Dios. Bueno, ya hablando de la clase como tal, debemos tener en cuenta que el principal organismo de la rama judicial o del Poder Judicial es la Corte Suprema de Justicia. Esto es el máximo tribunal que se encarga de investigar a los altos mandos que dirigen este país, ya sea el presidente, el ministro, la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, pero no solamente de los entes departamentales. Ella investiga a los entes principales de la nación, los que mandan en Bogotá, los que mandan todos los programas en Colombia. Esta corte investiga tanto al presidente si el caso del presidente está cometiendo un delito grave o está haciendo unos procesos indebidos. Esta corte es capaz y tiene la facultad de investigar cómo está trabajando, cómo se atravesan los procesos mediante el presidente y sus ministros, obviamente de los otros organismos de control. Debemos tener en cuenta que este máximo tribunal tiene 23 miembros elegidos por este mismo órgano, un número impar con la idea de que los votos siempre den un dictamen o un ganador. Bueno, una de sus funciones importantes es actuar como tribunal de casación, obviamente de la investigación de todos los procesos que se establecen en los altos mandos, juzgar al presidente o quien haga de sus veces, así como los altos funcionarios, ministros, el director de la Fiscalía, de la Procuraduría, la Contraloría, en fin, de todos los altos mandos, y investigar a los miembros del Congreso, porque también tienen altos cargos públicos en Colombia. Esta corte tiene una importancia de que ella es la embajadora de tener en cuenta la Constitución y de respetar la Constitución. Por lo tanto, también tiene una característica que ella también tiene oficinas en los departamentos para investigar no solamente a los altos cargos nacionales, sino también departamentales y regionales. Por lo tanto, la Corte Suprema de Justicia es el principal órgano judicial de Colombia, el encargado de investigar, sancionar a cualquier persona que ejerza un cargo público de alto calibre en Colombia, ¿vale? Bueno, tenemos el Consejo de Estado, también hace parte del Poder Judicial. Este Consejo de Estado tiene una función importante, además de que se haga respetar la Constitución. Debe asesorar al presidente en los procesos administrativos, jurídicos y legales de la Constitución. Es un consejo que ayuda al presidente en ese entonces. Está compuesto por 31 magistrados y tiene la particularidad de aconsejar y solucionar conflictos entre el Estado y particulares también. O sea, a través de los consejos, a través de las teorías, a través de influenciar de manera científica, de manera objetiva, al presidente y a los programas establecidos. Bueno, de este consejo también hacen parte de los tribunales administrativos y los juzgados administrativos. Los tribunales administrativos son un conjunto de instituciones que se encargan también de hacer sentencias y juzgados, y los juzgados también son los lugares donde se establecen dichas sentencias. A tener en cuenta. Como tenemos la Corte Constitucional, ya anteriormente en videos lo había explicado. Es la máxima autoridad encargada de vigilar y hacer que las leyes se cumplan en Colombia. De igual manera también puede convertir una ley o no. O sea, son las que crean muchas leyes a través de sus funciones y su análisis de las necesidades sociales de la comunidad para dar un resultado
que ayude a resolver la inequidad de Colombia en cuanto a la Constitución y a la parte jurídica. Tenemos el Consejo Superior de la Judicatura. Este Consejo Superior de la Judicatura, este organismo tiene la tarea administrativa de la rama judicial de comprobar y conocer el área administrativa y cómo se administra y se plantea en Colombia. Bueno, tiene dos salas importantes. Tiene la sala disciplinaria, resuelve los procesos en los que se estén investigando funcionarios de la rama judicial. Bueno, aparte de darnos cuenta de cómo se manejan la parte administrativa, también se da cuenta de cómo estas personas, los cargos públicos de la rama judicial, están manejando dichos recursos y cómo están resolviendo dichos procesos, para tener en cuenta. Otro proceso es la sala administrativa. Como su nombre lo dice, administra y planea los recursos de la rama judicial en todo lo que tiene que ver con lo que trabaja en ella. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sala administrativa se encarga de absolver, de resolver cuántos recursos se están utilizando en la rama judicial y cómo se utilizan, qué procesos se hacen, si están bien establecidos por la ley. Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Bueno, sigamos con la explicación. Tenemos la rama judicial a nivel regional. Obviamente, no todo lo puede hacer el organismo de control, que es importante. Debemos tener en cuenta que estos tribunales, como los tribunales superiores, dependen de la Corte Suprema de Justicia y se encargan de ejercer justicia a nivel departamental. Este tribunal superior se encarga de resolver áreas regionales departamentales, cómo son las decisiones del Estado, cómo se deben establecer las sentencias establecidas por los jueces. Se encargan de velar por el cumplimiento de la ley y los problemas que tenga la ley con el Estado. Es decir, por ejemplo, si hay un caso de un particular contra un organismo público, una entidad pública, estos tribunales superiores ayudan a resolver dichas necesidades, dichos problemas. Tenemos el tribunal administrativo, que es un conjunto de tribunales o juzgados creados por la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con la función de dictar sentencias a los funcionarios públicos. Estos tribunales sirven para investigar, dictar sentencias a esos funcionarios públicos que ejerzan de manera negativa cualquier situación en Colombia. Bueno, tenemos los juzgados. Son instituciones encargadas de evaluar los procesos judiciales a nivel de cada municipio y emitir fallos o sentencias, es decir, dar la razón a quien la tiene. Bueno, estos juzgados son juzgados que se encuentran en los municipios, en las ciudades, en los departamentos, para establecer un orden jurídico, darnos cuenta cuando se establece una sentencia y darle el juicio a quien lo amerita. Es el lugar donde se establecen los juicios en Colombia. Y las jurisdicciones especiales, bueno, estos son organismos, como su nombre lo dice, especiales, que, por ejemplo, los organismos de los jueces de paz o jueces indígenas. Recordemos que los indígenas son nuestros ancestros del país Colombia, por lo tanto ellos fueron los primeros pobladores y por ende tienen unos beneficios. Uno de los principales beneficios es que ellos tienen sus propias leyes, por lo tanto ellos tienen sus propios jueces, sus propios mamos que organizan su recuerdo, por lo tanto ellos juzgan allá de manera personal e individual a sus propios miembros de la comunidad. En cambio, el jueces de paz, que son elegidos a través de la función del voto, estos permiten establecer sentencia o juzgar en esos sectores donde se generan los principales conflictos de guerra en Colombia. Por lo tanto, debemos tener en cuenta estas jurisdicciones de paz y jurisdicciones de los grupos indígenas, o sea, jurisdicciones especiales. Por último, tenemos los documentos sustento, el libro de Santillana, la Constitución de 1991 y el siguiente artículo web. Espero sea de su agrado la clase.